tema que estamos pasando, pues bueno, es un poco complejo, ¿no? Y está levantando a la sociedad, pues muchas cositas y sobre todo muchas reflexiones, que en realidad es lo que nos interesa. Porque podemos quedarnos en que, bueno, pues es un momento delicado, que la vida es una porquería, que si es culpa de los políticos, culpa del sistema. Podemos entrar en muchas cosas, pero lo que en realidad nos interesa es cómo estamos nosotros. Entonces valdría la pena pues entrar un poquito en el tirón y ver realmente eso, qué es lo que nos aporta, si es que nos aporta algo. Desde luego, mi opinión es que esto nos aporta mucho y que deberíamos reflexionar sobre qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que siento, cuál es mi grado de miedo, por qué tengo miedo, qué es lo que va a ocurrir, qué va a dejar de ocurrir. No sabemos todas estas cosas, pero de alguna manera esto nos inquieta. Entonces, pues bueno, un poquito sobre ahí. Me gustaría que empezarais a hacer preguntas. Primero vamos a contestar, Ari. Has hecho un resumen de las que han habido más, ¿no? Sí, Hechas de forma distinta, pero que al final has resumido un poquito esas preguntas. Dime. eso es. Pues la mayoría de las personas recurren mucho a la pregunta de cómo podemos salir del miedo y del alarmismo social en el que nos encontramos en estos momentos Sí. y que encima está potenciado por los medios. ¿No? Pues, ¿qué podemos hacer nosotros para no sentir ese miedo y mantenernos tranquilos? Bien, el miedo de alguna manera es el gran caballo de batalla, ¿no? En el trabajo personal, que nos dedicamos un poquito a explicar y hablar de esas cosas, ¿no? El miedo no es algo que se produzca porque hoy estamos así. El miedo es algo que en realidad está innato en nosotros. Hoy podemos sentir más miedo porque, bueno, algo tan pequeñito lo que está liando, algo que ni se ve. Pero el miedo en realidad está dentro. Y el miedo tiene unas connotaciones, pues que bueno, que todos sabemos, ¿no? Porque todos alguna vez hemos tenido miedo. Entonces, a partir de ahí, ¿cómo podemos quitar el miedo? Bien, hay una fórmula que es muy simple. Lo cual no quiere decir que sea fácil, pero es muy simple, atravesándolo, haciendo aquello que tengo miedo. Pero ¿qué ocurre en momentos como ahora? En momentos donde no hay suficiente con atravesar el miedo, no hay suficiente con decir tengo miedo a volar, pues cojo un avión. No, en estos momentos no hay suficiente. Y la reflexión importante es, independientemente del miedo que siento y que yo no puedo hacer gran cosa ante la situación que estoy viviendo, en realidad esa situación ¿para qué está ahí? Y esa también es una reflexión importante, independientemente del miedo. Porque el miedo de alguna manera me está indicando que algo ajeno a mí me está tambaleando toda mi vida. O sea, esos conceptos que tenemos de seguridad, que todo tiene que ser como yo quiero o como me gustaría, las cosas tienen que estar controladas en su lugar. Vemos que todo eso se tambalea en nada, que cualquier cosa que puede ocurrir fuera nos hace tambalear precisamente esa seguridad. Y la búsqueda de la seguridad es la que nos aporta miedo. Javier Darío ahora aquí en los comentarios también nos habla de que la incertidumbre da miedo y Eliana Gabeglio lo corrobora, la incertidumbre da Claro, miedo. claro. Porque no estamos acostumbrados a vivir desde el no sé qué ocurrirá. Queremos el control, queremos la seguridad. No estamos acostumbrados a fluir en la vida. Porque en realidad cuando planteamos el tema de la seguridad, tenemos todos muy claro que la seguridad es algo que no existe, pero la buscamos. Buscamos el control, buscamos que la vida sea como yo quiero que sea. Y encima, cuando yo reviso y analizo eso, veo que yo quiero que la vida sea como yo quiero que sea en función de cómo ha sido mi vida. Y entonces ahí entro en esa ecuación tan peligrosa que es vivo del pasado proyectando al futuro. Incertidumbre, bien, sí,
Pero ¿y qué ocurre? ¿Qué es la incertidumbre? El no saber qué va a ocurrir. ¿Y eso es bueno o malo? Porque para mí eso es bueno. Para mí eso es bueno, el no saber. Porque cuando quiero saber, sé que lo que estoy haciendo son proyecciones. Entonces no pasa nada. Nadie sabe. Nadie sabe qué va a ocurrir mañana. ¿Alguna pregunta más? Sí. Leire decía por aquí que cuando la estructura se derrumba, no sé muy bien a qué se refiere en ese momento, pero sí. Otra pregunta que también es bastante recurrente es que una persona está tranquila, pero que sus seres queridos y su familia no lo están. ¿Qué puedo hacer yo para calmarles, para tranquilizarles, para que no entren en ese estado de pánico? A ver, lo primero que tenemos que hacer es mostrar nuestra tranquilidad y mostrar nuestra seguridad de que ocurra lo que ocurra, todo estará pues correcto. Y correcto, cuando digo correcto no quiere decir de una forma frívola, sino que lo que sea es lo que será y no podemos cambiar eso. Cuando entendemos que la vida en realidad son hechos y son vivencias sobre esos hechos, el tema de preocuparnos pues queda a un lado. Entonces lo importante es a la familia darle esa sensación de seguridad y decir, bueno, oye, mira, no pasa nada. Y si pasa, pues veremos qué hacemos en ese momento. Pero de nada sirve estar sintiendo emocionalmente lo que va a pasar si no sabemos qué va a pasar. Cada día, si hablamos del tema que quizá es más preocupante, el tema de, pues bueno, de contraer el virus y incluso llegamos a la posibilidad de morir. Bien, pero es que esto no está ocurriendo ahora, cada día muere gente, no por el coronavirus, sino por un montón de cosas. Aquí no se queda nadie. Entonces, más que una alarma de lo que va a ocurrir, eso debería hacernos reflexionar y profundamente es cómo puedo yo, de alguna manera, acompañar a esas personas que tienen pues, ese estado anímico un poco bajo, pues eso, dándoles seguridad y dándoles, pues bueno, pues la tranquilidad de que las cosas van a ser como sean, no sabemos. Volvemos a la incertidumbre, no sabemos. ¿Alguna pregunta más? Pues hombre, de la web teníamos bastantes. Pues sí, porque la web estaba que ardía, ¿no? Sí, un poquito bastante. Pero mira, ahora me interesa, o me parece más interesante responderla a la gente que habla por aquí. Dice Eliana que toda la seguridad que teníamos se cayó, que ahora tenemos que reinventarnos. Ya, pero yo no creo que eso sea así, porque en realidad toda la seguridad que teníamos era real o era ficticia. ¿La seguridad existe? ¿En realidad nos creemos que la seguridad existe? Yo creo que no. Entonces, no es que se haya caído la seguridad, se ha caído lo que yo creo que es la seguridad. Y se ha caído eso que yo necesito para tener bajo un control lo que es mi vida. La seguridad no se ha caído. Se ha caído esa visión que yo tengo de lo seguro. Y bien, eso es correcto. Y creo que de todo esto que está ocurriendo, vamos a sacar, o deberíamos sacar, pues bueno, pues una buena nota de qué somos, cómo somos, qué pensamos, qué dejamos de pensar, cuáles son nuestras percepciones de la vida, qué es lo que creemos, cuál es nuestro sistema de creencias, y veremos que la gran mayoría está con unos cimientos, vamos a llamarle, un poco débiles. ¿Algo más, Ariana? Preguntas pues como... A ver, ¿qué dicen? Que Isabel dice que mostrar tranquilidad cuando alrededor se rebaten todas las seguridades que muestras, que es complicado. Bueno, no sé si es complicado. Lo único importante es el mostrar. Estamos pasando ya de la época del hablar,
del aparentar, y ahora nos toca pues empezar a ser pues verdaderos con nosotros mismos, y eso pasa por el mostrar. Evidentemente, si yo estoy tranquilo y yo esa tranquilidad la voy a mostrar, no se trata de que yo hable desde mi intranquilidad a mi familia diciéndole, tranquilos que no pasa nada. ¿Por qué? Porque la energía se transmite. Entonces, el primero que tengo que estar tranquilo soy yo. Y eso es lo que va a dar esa tranquilidad a los demás. Pero que bueno, que en definitiva tampoco es cosa de cada uno. Cada uno tiene que plantearse su vida. Esta mañana, precisamente, en una clase de online, pues ha salido este tema, ¿no? Una chiquita que decía que estaba padeciendo por sus hijos, que si contraían o no contraían la enfermedad. Es lo que le he dicho esta mañana. Estás padeciendo antes que llegue. Estás teniendo miedo antes que llegue. Estás viviendo eso antes que llegue. ¿Dónde te lleva eso? Y evidentemente no lleva a ningún lugar. Está claro que no todos nos vamos a infectar. Entonces, ¿por qué nos vamos a preocupar? Cuando llegue, nos ocuparemos. ¿Qué sí tenemos que hacer? Evidentemente, ser prudentes y tomar medidas para que, si es posible, eso no llegue. Pero de nada sirve estar preocupado emocionalmente. ¿Por qué? Porque no sabemos si va a llegar o no. Entonces esos son esos fantasmas que tenemos, esas preocupaciones que tenemos. Si en la vida, en lugar de preocuparnos, nos dedicáramos a ocuparnos, viviríamos mucho más tranquilos y más libres. Más preguntas. Bueno, por aquí de momento en Facebook no tenemos más, animaos si queréis, pero desde la web también nos preguntaban mucho, que un poco en relación a lo mismo, ¿no? El miedo es muy recurrente, que hay personas que tienen miedo por sus familiares y amigos, pero creo que es justo de lo que está, sobre todo de los mayores, Sí. pero es de lo que estabas hablando. Y también muchas personas preguntan cómo pueden aliviar esa ansiedad por el encierro, por la sensación de agobio de no poder salir de casa. Bien, esta es una buena pregunta. Pero eso no es una buena pregunta que sale para que yo la conteste, que también, sino es una buena pregunta para hacernos a nosotros mismos. ¿Qué ocurre? Que no somos capaces de estar con nosotros mismos un tiempo. No somos capaces de vivir solo en nosotros, que necesitamos siempre el ruido externo. Evidentemente aquí todo depende de la percepción como yo lo vea. Puedo pensar pues, que el estar encerrado es una gran tragedia, y estoy hablando emocionalmente, no estoy hablando económicamente, estoy hablando emocionalmente, una gran tragedia, o puedo pensar pues, que bueno, que es una suerte porque me permite estar conmigo y ver esas cosas que no tengo tiempo con el ruido diario, con mi ruido mental. No tengo tiempo de ver. Porque claro, llevamos un ritmo de movimiento y un ritmo de vida que nos aleja en muchas ocasiones bastante de ese silencio que yo necesito para ver cómo estoy, qué necesito cambiar de mí, cómo están mis emociones, cómo están mis creencias. No tenemos tiempo. Ahora tenemos tiempo. Entonces, para mí eso es, pues bueno, no voy a decir una bendición, pero parecido. Cuando hay esa angustia, cuando hay esa ansiedad, ¿qué es lo que está ocurriendo en mí? En realidad, esa ansiedad, que no deja de ser otra cosa que una proyección hacia el futuro, al que pasará, al que será, si yo entro en esa ansiedad, veré que en realidad hay una parte de miedo. Si lo que estoy es hasta las narices y estoy agobiado por estar encerrado en casa, tendré que plantearme qué ocurre que no soy capaz de estar parado. No soy capaz de estar en esa hiperactividad diaria. Si el problema lo tengo porque estamos en una casa pequeña, con 3 hijos, la pareja, pues tendré que empezar a plantearme el espacio, tendré que empezar a plantearme la convivencia, tendré que empezar a plantearme si soy capaz de compartir, en ese caso de la familia, si somos capaces de compartir un espacio y un tiempo, o pretendemos
como en muchas ocasiones ocurre, que cada uno esté por libre y que no nos toque las narices nadie. Entonces, ese periodo de reclusión va a ir muy bien también para muchas familias, para ver si son capaces en realidad de compartir un espacio y un tiempo, o en realidad son verdaderos desconocidos. Entonces, bueno, pues es que para mí casi todo es positivo, ¿no? Entonces, a mí no me hagáis caso, eso ponerlo dentro, escucharlo vosotros, veros vosotros y sacar las conclusiones. Pero para mí, ya repito, casi todo es positivo. ¿Una pregunta más, Ariana? Sí, Jaione nos pregunta, ¿qué pasa si aparentemente estamos tranquilos, pero de repente un día el miedo te voltea? ¿Cómo podemos afrontar esa situación? Primero tengo que conocer qué me dice ese miedo. El miedo normalmente, por no decir siempre, normalmente me lleva a un estado de preocupación, de pérdida. Entonces, el tener miedo es algo, pues bueno, en esta sociedad y en la mayoría de personas es algo normal. ¿Por qué? Porque no aceptamos la pérdida y no aceptamos el dolor. En todo ese proceso, pues bien, a veces tenemos el miedo controlado cuando de alguna manera todo fluye o todo funciona como yo quiero. El miedo aparece cuando hay algo que se escapa a ese control o cuando entramos en esa incertidumbre de que no sé lo que va a pasar. Bien, pues cuando sale, pues hay que analizarlo, ver y tener muy claro. Hay algo que es muy simple y que nos cuesta mucho. Y que esta mañana hablábamos sobre ello. Y ser un poco sabio. Y ser un poco sabio en el sentido de saber discernir entre lo que yo puedo cambiar y lo que no puedo cambiar. Y lo que yo puedo cambiar, pues evidentemente, en lugar de preocuparme, lo que tengo que hacer es ocuparme. Y lo que no puedo cambiar, en lugar de preocuparme, lo que tengo que hacer es aceptarlo. Que esa situación está ahí y yo no la puedo cambiar. Porque si de alguna manera somos un poquito fríos, un poquito menos, vamos a llamar, histéricos emocionalmente, veré que las situaciones que no puedo cambiar me gusten, no me gusten, las quiera, no las quiera, ahí están. Entonces, desde ahí, ¿qué hago? Puedo enfadarme, puedo deprimirme, pero la realidad es que no puedo hacer nada. Bien, pues si no puedo hacer nada, las aparco. Las que sí puedo, tengo que hacer. ¿Alguna pregunta más? Bueno, un poco en línea de lo que decías antes, ¿no? De cómo podemos ver esta situación. Tú que decías que ves esta situación solamente como positiva, pues mucha gente precisamente nos preguntaba eso, ¿cómo puedo girarlo para verlo positivo? ¿Cómo puedo darme cuenta de qué me aporta esta situación en mi vida? Bueno, eso es una pregunta que requiere una respuesta compleja y larga, ¿no? En primer lugar, tengo que empezar a revisar en profundidad mis valores. Tengo que revisar qué soy yo respecto a la vida y tengo que empezar a revisar cuál es mi percepción de la vida, qué entiendo yo por la vida. Y después tengo, evidentemente, que mirar dentro de mí, cuáles son mis carencias, cuáles son mis necesidades. Y evidentemente no me tengo que amarrar a eso, simplemente lo tengo que observar. ¿Por qué las cosas son positivas o por qué las cosas son negativas? De entrada en función en si algo me duele o no, y eso es correcto. Si algo me duele, considero pues que eso hay que cambiarlo. Si algo no me duele, considero que no tengo que cambiarlo. Pero eso es una forma muy simplista de verlo, porque la realidad es mucho más profunda. Cuando hablamos del trabajo personal o cuando hablamos desde esos puntos, de crecimiento personal, siempre hay una frase que es muy recurrente, una frase que aparece en Facebook muchísimas veces y que la usamos todos, ¿no? No hay bueno o malo, ya, pero eso ¿cómo lo aplicamos? ¿Por qué la vida siempre me trae algún momento de dolor?
¿Qué ocurre? Que yo no lo quiero. ¿Y qué ocurre? Que está, es. Entonces, ¿de qué se trata? O ese optimismo. Se trata de entender que la vida trae alegrías y trae dolor. Y cuando yo soy capaz de entender eso, y cuando soy capaz de entender que todo pasa, los momentos malos pasan, y los momentos buenos también pasan, cuando empiezo a entender que el caminar por la vida, el fluir por la vida, parte de la aceptación de lo que la vida me trae, y la aceptación no quiere decir que me conforme, no quiere decir que sea sumiso a la vida, sino que acepto lo que el hecho es en ese momento, veo que todo sirve para algo. Y tenemos que hacer un trabajo muy simple, porque a veces nos olvidamos de nosotros. ¿En cuántas ocasiones, después de pasar o durante el momento que estoy pasando, un momento complicado, crítico, doloroso, al final, cuando ha pasado, cuando ya estoy fuera de ahí, digo, pues mira, gracias a lo que he pasado, hoy estoy en esta situación que es mejor que la que estaba. Cuando yo soy capaz de ver eso, me relajo y sé que lo malo que hoy está pasando servirá para que mañana esté bien, siempre y cuando yo no me enrosque en el sufrimiento, siempre y cuando yo no retroalimente constantemente el momento malo que estoy pasando. Cuando libero ese momento, aparece otro momento, otro instante. Se ha congelado. Se ha congelado. Parece. Bueno, ¿hay alguna pregunta más? Sí. Sí, pero no sé si nos ven, o nos oyen. Yo lo veo congelado, chicos. ¿Alguien lo ve bien? Bueno, yo me veo bien. Vale. Yo me muevo y veo que me muevo. Sí, pero no es lo mismo. Ah, bueno. Bueno, Isabel nos pregunta... Ah, vale, Leire dice que sí, que va bien, perfecto. Pues entonces es mi ordenador, perdón. Isabel nos Es pregunta... que yo con eso es que soy tan nefasto que no. Nada, chicos, debe ser cosa del mío. Isabel nos pregunta que cómo hacer cuando convives con el miedo y no quieres dejarte llevar por él porque no es tuyo. Ya. Yo invitaría a Isabel que en realidad mirara adentro y profundizara y viera si ese miedo es suyo o no. Porque evidentemente yo no tengo miedo del miedo que tiene otro. Yo tengo miedo de mi miedo. Y puedo tener miedo incluso de las consecuencias del miedo de otra persona. Pero el miedo está en mí. Entonces seamos un poquito analíticos en eso. Porque incluso aunque no tenga miedo, puedo decir, si lo analizo, que tengo miedo del miedo del otro. Total, tengo miedo. Hay una historia muy clara que tenemos que tener y muy simple. Yo dejo de estar en el miedo cuando estoy en la plena confianza. Mientras no estoy en la confianza tengo miedo. Evidentemente ponemos excusas, no es que no soy yo el que tiene miedo, tengo miedo por el otro, ya. Miedo. Entonces sal del miedo. ¿El otro tiene miedo? Pues bueno, pues que lo capee, es su historia, sabrá lo que tiene que hacer, pero a ti no te tiene que afectar. ¿Una pregunta más? Sí, Álvaro nos pregunta, nos hace un comentario. Creo que lo que estamos viviendo es un ejemplo muy bueno de aprendizaje y evolución a través del dolor. ¿Cómo lo ves? Hombre, lo veo, como he comentado antes, pues que sí, y que es un momento muy bonito. Y aquí sí que vamos a entrar un poco, o vamos a salir de la condición individual para ver un poco lo que es la condición social. Todos tenemos claro que socialmente tiene que haber un cambio.
Todos tenemos claro que las cosas tienen que ser de una forma distinta. Todos tenemos claro que no es cuestión de apaños, de pequeños arreglos. Todos tenemos claro que tiene que cambiar el sistema. Y cuando hablo de sistema no solo hablo capitalista o comunista, no, el sistema social. Todos tenemos que hacer ese cambio, porque para que exista ese cambio importante, o de una forma importante, primero tenemos que cambiar nosotros. Entonces, ¿a qué nos lleva esta situación? Nos puede llevar a dos lugares. Una de ellas es continuar echando la culpa fuera y continuando no viendo nada interno, todo externo, sin tener en cuenta que todos formamos parte de la sociedad y que todos somos responsables de la sociedad en el mismo momento que yo soy responsable de mi vida. Yo me puedo quedar ahí, o puedo hacer este acto de responsabilidad y verme a mí cuáles son mis valores. Realmente, el compartir yo sé lo que es. El ser solidario sé lo que es. ¿O no sé lo que es? Entonces, eso es una pregunta que yo me tengo que hacer. Y esa es muy fácil de contestar. Entonces, cuando vemos a nivel social que somos una sociedad cómoda, apagada, lo de solidarios lo vamos a raspear un poco, y lo del compartir también. Entonces, pues bueno, estas cositas que nos ocurren en la vida, como lo que ahora se llama el coronavirus, nos ayudan a decir, chiquitos o chiquitas, que quizá tenéis que empezar a cambiar vuestra manera de ser y vuestra manera de proyectaros y de manifestaros. Que quizá tenéis que empezar a tener en cuenta otras cositas que solo vuestro culo y vuestro ombligo. Que quizá ya toca eso que hablamos, de que queremos un mundo mejor, pues quizá toca empezar a hacerlo. Y bueno, y como todos los cambios, pues todos los cambios provocan pues dolor. Pero no porque provoquen dolor, sino porque en nosotros ya está enraizado que uno de los mayores miedos que tenemos es al cambio. ¿Por qué? Porque no sé lo que va a ser, volvemos a la incertidumbre. Entonces, pues para mí, repito, es un momento, bueno, importante y bonito. Voy a ir por orden porque ahora hay alguna pregunta más. Andrea nos dice, un poco en línea de lo que preguntaban antes, ¿no? ¿Cómo evitar que la ansiedad de cercanos nos afecten? ¿Y cómo cultivar la calma cuando el entorno parece ser caótico? Ya, manteniendo tu propia calma. No podemos hacer nada para los demás. Lo máximo y lo que tenemos que aportar, los que de alguna manera estamos en la calma, es precisamente eso, la calma. Después cada uno es libre de hacer lo que quiera. Cada uno puede entrar en la calma o no, depende del grado de miedo o no que tenga. Pero lo único que podemos hacer es mostrar la calma. Y evidentemente no entrar en el juego de esa histeria que puede haber o colectiva. Pero no entrar en el miedo de verdad, no dejar de entrar en el miedo por palabras simples y qué bonitas son, sino de verdad, en un estado de verdad. Y si los demás pues están donde están, pues ¿qué podemos hacer nosotros? Maribel, por el contrario, mejor dicho, dice que si estás demasiado tranquila, ¿qué pasa si estás demasiado tranquila? Que si te has deshumanizado un poco. Bueno, es que quizá el proceso es de deshumanizarse, porque si yo veo a la humanidad, precisamente no es algo que me guste demasiado. Entonces, pues bueno, deshumanizarse para mí es un paso importante. A mí me está llevando bastantes años deshumanizarme, entendiendo lo que es la humanidad. Entonces, nada, disfruta del proceso. Y Cristina nos pregunta, o te pregunta, que cómo se puede llevar sabiendo que lo pierdes todo. Ya.
pregunta profunda, ¿no? En Ujú. primer lugar tengo que empezar Ya lo creo. en primer lugar tengo que empezar a cuestionar qué es lo que creo que tengo. Porque en muchas ocasiones hay cosas que creemos que tenemos, pero eso es falso. Porque en la mayoría de ocasiones estas cosas nos tienen a nosotros. Cuando hay que perder todo, nunca se pierde todo. Se pierde lo que no nos sirve, lo que no nos interesa, lo que ya no tiene lugar en nosotros. Porque todo sucede para algo. Entonces la pérdida, ¿qué es la pérdida? Dejar de tener algo, bien, pero es que quizá, gracias a dejar de tener ese algo, tendré que empezar a moverme de una forma distinta y tendré otro algo que estará más acorde con lo que yo necesito ahora. Entonces no tengamos miedo a perder, porque esto es alimentar constantemente el miedo. El miedo está cogido a la pérdida. No podemos perder, siempre tenemos que ganar. Eso sí, ganar lo que necesitamos, no lo que queremos, porque en muchísimas ocasiones lo que queremos nada tiene que ver con lo que necesitamos. ¿Otra preguntita? De momento no hay nada más. Si alguno quiere preguntar algo más, pero quizá yo por interés propio podrías profundizar un poco más en esa diferencia de lo que queremos y lo que necesitamos. Bien. Estamos acostumbrados a tener. Estamos acostumbrados a la posesión. ¿Por qué? Porque creemos que el tener, el poseer, nos da una tranquilidad. Creemos que esa tranquilidad que nos da esas cosas que tenemos es en realidad lo que necesitamos para ser felices. Y ahí en muchísimas ocasiones es donde de alguna manera nos equivocamos. ¿Por qué? Porque todo aquello que yo necesito, y estoy hablando emocionalmente, o cosas materiales que me implican emocionalmente, todo lo que yo necesito externo, me estoy apoyando en ello como si fuera una muleta. Entonces, ¿qué ocurre cuando lo pierdo? Que es como si me quitaron una muleta. Entonces, a nivel de tener y de necesitar, yo tengo que tener muy claro, el problema no está en que tenga, yo puedo tener muchísimas cosas, puedo tener a muchísimas personas y disfrutar de eso. Pero la gran pregunta es, ¿yo necesito eso? O haciendo la pregunta de una forma distinta, ¿qué ocurriría si no tuviera eso? Y cuando la respuesta es, si yo no tuviera eso me sentiría mal, quiere decir que yo tengo una necesidad ante eso. Entonces, desde esa necesidad yo tengo que mirar cómo puedo suplir la necesidad. Sí, sí. ¿Continúo? Sí, por favor. ¿Quieres profundizar más en el tema? Bueno, mientras no nos pregunten nada, supongo que es que les interesa el tema. Bien. Entonces, la historia no está en que sea malo tener o no tener. Yo puedo tener 25 casas y 43 coches. El problema no está en tener, que a veces también aquí nos equivocamos. Creemos que para ser personas espirituales tenemos que estar en no tener nada. No, la historia está, lo que yo tengo, si dejo de tenerle, ¿qué ocurre conmigo? En realidad, cambia mi percepción de la vida y cambia, entre comillas, mi felicidad o no. Todo lo que yo tengo que a mí no me provoque vamos a llamarle, un dolor largo en el tiempo o una falta emocional importante, pues ya está. Puedo tener lo que yo quiera. Pero yo seré igualmente feliz teniendo eso que sin tenerlo. Cuando la historia no es así, tengo que revisar eso externo que llena de mí, porque eso es una carencia que yo tengo de mí y que como no soy capaz de llenarla en mí, tengo que buscarla fuera. Y aquí entraríamos en un tema ya de exigencia y de control.
Leire nos dice que puede ser un nuevo comienzo, no lo dice como pregunta, Sí, cosa que yo estoy de acuerdo. Jaione que sí, que siguieras, pero tenemos una pregunta de Óscar que dice, pasado el enfado y habiendo llegado al entendimiento, la ilusión y la intención hacia un nuevo enfoque o planteamiento de tu vida, ¿sería una manera de gestionar la situación o así nuestras emociones? a ver, repite la pregunta. Pasado el enfado y habiendo llegado al entendimiento, la ilusión, habiendo llevado, entiendo, el entendimiento, la ilusión y la intención hacia Sí, un nuevo enfoque o planteamiento de tu vida, sí. ¿sería una manera de gestionar la situación o así nuestras emociones? Evidentemente que cuando yo llego a ese punto de que cambio mi percepción de lo que está ocurriendo, cuando yo cambio la percepción se provoca un cambio en mí, que por eso hay un cambio de percepción. A partir de ahí yo puedo mover las cosas distintas, porque evidentemente si yo continúo pensando igual, haciendo lo mismo, voy a tener más de lo mismo. Cuando hablamos en las formaciones de precisamente de la percepción, es algo pues que bueno, que es algo difícil cambiar la percepción. ¿Por qué? Porque tenemos unas memorias y unos registros que son del pasado que no nos dejan ver las cosas de forma distinta. Tenemos unas creencias y tenemos unos patrones anclados en nosotros que no nos permiten ver las cosas de una forma distinta. Cuando yo soy capaz de ver las cosas de una forma distinta, ¿qué ocurre? Pues que la visión que tenía antes nada tiene que ver con la que tengo ahora. Y ese es el primer paso de empezar a ver las cosas de una forma distinta, de empezar a percibir la vida de una forma distinta, de empezar a entender algo tan simple como que el dolor es inevitable. El dolor es inevitable, ocurren cosas, igual que la alegría es inevitable, pero no transformar ese dolor en sufrimiento, sino decir, bien, eso está aquí, lo cojo y lo tomo. Ese es un cambio importante de percepción de vida. ¿Por qué? Porque no quedo amarrado a nada de lo que ocurrió, sino que intento ver las cosas siempre de una forma distinta. Y la mayoría de ocasiones, ¿qué ocurre? Que no sé lo que va a ocurrir, no sé lo que va a ser. Incertidumbre otra vez. Pero ya sé que la incertidumbre no es mala. La incertidumbre está ligada al control y al miedo. Me imagino que por ahí va la respuesta. ¿Alguna pregunta más? Pues de momento no, así que os animo a que le hagáis más preguntas a Albert, que yo se las traslado. Y, pero bueno, quizá también una que ha estado en la web bastante recurrente es como hablando un poco de las emociones también, como decía Óscar, no solo cómo podemos gestionar las emociones, sino cómo darme cuenta de qué me dicen, de qué me vienen a decir o qué aprendizaje puedo sacar de estas emociones que sentimos en estos días. Pues desde a lo mejor emociones que no están muy presentes en nosotros habitualmente, como son quizá la ansiedad o la sensación de agobio por el encierro o estas emociones que no son las habituales o un miedo más profundo que el habitual. Creo que primero deberíamos entender lo que es la emoción, el lenguaje emocional de verdad. Y creo que la emoción deberíamos mirarla desde otro punto. A la emoción le hacemos mucho caso porque la sentimos y nos quedamos amarrados en la emoción. La emoción, yo siempre digo que es el cartero que viene, me llama a la puerta y me dice que hay algo en mí que está en contradicción, hay algo en mí bueno, que necesita ser revisado. Pero normalmente nos quedamos en la emoción, no le damos más importancia. Entonces, cuando aparecen esas emociones que no son habituales o que no son normales, a esas todavía les tengo que hacer más caso. Es lo que he comentado antes, por ejemplo, con la ansiedad. ¿Por qué tengo ansiedad de estar en casa? Pues porque quizás no sé estar encerrado, porque no sé estar conmigo, porque no sé compartir con mi familia. Entonces, todo esto se me pone delante, y en estos momentos es lo que está ocurriendo, pues en muchas personas que están encerradas, se me pone delante. Y me dice,
Eso está ahí. Aunque te escondas, aunque te vayas el fin de semana, aunque vayas al gimnasio, eso está ahí. Y ahora por narices hay que vivirlo. Entonces, esas emociones nuevas que salen, que creemos que no están, son las precisamente ahora, en estos momentos, las que tenemos y deberíamos hacer caso y analizar, entendiendo que la emoción en sí no es nada. Repito, la emoción es el cartero. Lo que sí tengo que empezar a averiguar es qué pensamiento me ha levantado esa emoción, qué situación me ha levantado esa emoción. Ahí está la respuesta, no en la emoción en sí. Vale, Andrea nos pregunta, ¿diríamos que el equilibrio y la templanza nos permiten enfocarnos en momentos de dolor? Evidentemente. Evidentemente. Pero la templanza de verdad. El equilibrio y la templanza es un estado. Entonces, desde el estado de la templanza, desde el estado de la serenidad, claro que yo veo las cosas de una forma distinta. Evidentemente. Y ese es el estado natural que podemos estar cuando de alguna manera salimos de nuestra cabecita y de nuestras preocupaciones y desde nuestro constante vaivén y juego pasado-futuro. Cuando yo salgo de ahí puedo estar en la templanza y en la serenidad. ¿Por qué? Porque en este mismo momento y desde la templanza yo puedo observar lo que está ocurriendo en mi vida en este preciso momento y en este preciso instante. Y desde ahí tengo la plena atención y puedo sacar, aparte de muchísimas respuestas o respuestas distintas, me puedo empezar a mover a través de esas respuestas y esa atención en acciones distintas. Cosa que si no estoy en la templanza, en lugar de poder ver, reposar y accionar, entro en el campo de la reacción, que es donde normalmente nos movemos. En lugar de accionar, la mayoría de veces reaccionamos. La templanza es la que nos para y nos dice, cuidado. Hay un dicho que es muy antiguo. Para, cuenta hasta 10 y haz. Eso sin templanza no se puede hacer. Maribel también nos comenta algo que hemos hablado antes, pero que me parece interesante desde este enfoque, que es que pasar el confinamiento solo o en compañía también puede ser muy diferente. ¿Cómo gestionar no hablar o relacionarte con nadie más allá de la pantalla? Ya creo que estamos en momentos donde el silencio es importante. Creo que estamos en momentos donde el respetar este silencio interno es importante. Entonces, cuando hay miedo de estar encerrados, por estar solos, tenemos también que mirar hacia atrás si este miedo estaba antes o no, y veremos que en la mayoría de casos ese miedo también estaba antes. Lo que pasa es que antes ese miedo a la soledad lo suplíamos saliendo. Hoy no podemos. Entonces ese miedo a la soledad hoy me toca gestionarlo a mí. Entonces estamos en momentos de silencio. Evidentemente es algo pues, que puede crear incomodidad. Pero como yo soy de la opinión que todo lo que duele por mirarme a mí es medicina, entonces apliquemos la medicina. Sin duda. No, sin duda no, yo puedo estar, se me puede ir la olla. Yo solo digo que probarlo. A mí no me hagáis caso, probarlo. Yo os digo siempre, Ariana. Eso mismo. Que soy un mentiroso compulsivo, que a mí no me hagáis caso. Probar las cosas y después veremos si eso es así o no. Eliana también hace una pregunta muy concreta y quizá un poquito extensa. ¿Cómo nos damos cuenta cuando el dolor ya lo hemos transformado en sufrimiento? Uf.
Uf. Como he dicho antes, el dolor es inevitable. Viene una situación en nuestra vida, sea la que sea, y nos provoca dolor. Bien. Yo tengo dos opciones. Cojo este hecho, cojo esta situación, cojo el dolor, no me escapo del dolor, vivo ese dolor y transformo. Desde ese punto, el dolor como emoción es caduco muy rápido en el tiempo. Dura muy poquito, porque rápidamente veo qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que tengo que cambiar, qué giros tengo que dar para que esa situación, lo que me ha aportado esa situación que me ha provocado dolor, sea de una forma distinta. Estamos en una sociedad donde no aceptamos el dolor. Todo lo que hacemos en la vida es para no tener dolor. Entonces, cuando llega el dolor, nos enfadamos. Tomamos pataletas. A la vida le decimos, pues bueno, que es una mala bestia, que no me lo merezco, con lo bueno que yo soy. O sea, la gran cantidad de cosas que decimos. No entiendo que el dolor, hablamos a través de como emoción, con lo que he dicho antes de la emoción, es algo que me está diciendo que hay algo que es distinto, algo que tenía que ya no tengo, o algo que quería que ya no tengo, es distinto. Y me está invitando a que haga cosas distintas. ¿Qué ocurre cuando no hago eso? ¿Qué ocurre cuando yo me amarro a lo que tenía, a lo que quería, cuando yo me amarro al pasado, cuando yo me amarro al dolor? En ese mismo momento eso lo transformo en sufrimiento. ¿Y cómo lo transformo en sufrimiento? ¿O cómo puedo verlo? De una forma muy simple. Cuando yo tengo dolor, vivo el dolor. Pero fijaros en la capacidad que yo tengo de revivir el dolor. Claro, es que yo estoy así porque pasó, porque me hicieron, porque ocurrió. ¿Qué hago? Estoy constantemente retroalimentando lo que ocurrió, con lo cual quiere decir que ese dolor lo vuelvo a crear. No es el dolor inicial, porque el dolor inicial pasó, es el dolor que me provoca pensar lo que pasó. Y ahí puedo estar toda la vida. Y a eso es lo que llamamos sufrimiento. Con respecto a la pregunta de Maribel de antes, ¿Sí? sobre la de pasar el confinamiento solo en compañía, que es diferente, y que cómo gestionar no hablar o relacionarte con nadie más, más allá de la pantalla, tú hablabas del miedo. Sí. Y Maribel dice que no es miedo, pero gracias. Entonces, si lo puedes contestar un poco, si no es miedo, entonces, ¿qué es? Le hago yo la pregunta. Claro, pero es que hay algo que no esté tomado por el miedo. Esa es la pregunta que yo hago. No sé, es la pregunta de Maribel. Claro. Cuando yo necesito relacionarme, hablo de necesitar, no de que no nos guste. Cuando yo necesito relacionarme, y evidentemente relacionarse es algo precioso y algo bonito, pero cuando eso es una necesidad, yo tengo que empezar a mirar dentro porque tengo dificultad en relacionarme. Y evidentemente eso no es cuestión de ahora, de este mes o 3 semanas que llevamos. Esto viene de fuera, viene de tiempo. Entonces yo tengo que gestionar, y ahora es el momento, porque encima ahora ni tan solo tengo la manera de poder evadirme, sino tengo la manera de mirarme, ¿por qué a mí me cuesta relacionarme? Esa es la pregunta que yo tengo que hacer. ¿Por qué a mí me cuesta relacionarme? En cuanto al mirarse a través de la pantalla, bien, pues sí, creo que es algo que estamos acostumbrados y cada vez más, ¿no? Todos funcionamos a través de WhatsApp, de videollamadas, sí, cada vez nos cuesta más relacionarnos.
Lo que pasa es que ahora no nos dejan. Entonces me enfado. Pero cuando me dejan, continúo relacionándome a través de videollamadas y de WhatsApp y todas estas historias. Entonces, cuando a mí me cuesta relacionarme y quiero relacionarme, tengo que ver en mí qué hay en mí que me cuesta relacionarme. Porque no es cuestión de decir, no, es que soy feo, soy alto, soy gordo, soy bajo, soy... No. Yo creo que va más la pregunta de cómo gestionar ese no hablar o no poder relacionarse. Eso es un momento de silencio. Lo he dicho antes, es un momento que creo que necesitamos silencio. Pero a veces ese silencio sí que nos puede llevar a sentirnos solos, ¿no? Ya, pero es que es un momento que tenemos que sentir eso. Porque, y esa evidentemente es mi opinión, ¿eh? Y como opinión, quiero decir que es falsa como todas, es mi opinión. Es un momento donde tenemos que estar callados y mirarnos dentro. Entonces, para mí es importante el desconectar. Y cuando hablo de desconectar, no hablo de desconectar de preguntar a la familia cómo está o cómo no está, las cosas importantes, sino de desconectar del griterío de WhatsApp y de Facebook. Es un momento importante para vernos a nosotros mismos. Porque si no, que seguimos con la misma tónica, escapamos. Entonces tomemos ese trabajo que nos ha traído la vida en serio. Hagamos un cambio importante. Entremos dentro y vemos qué valores tengo que cambiar, qué creencias tengo que cambiar, qué necesidades tengo, qué carencias tengo, qué puedo aportar, qué necesito. Y para eso hace falta silencio. Entonces, pero esa es mi opinión. Evidentemente, de la misma manera que yo estoy hablando por aquí, que es la primera vez que lo hago y me pone algo así como histérico, porque yo soy de directo, pues bueno, pues puedo estar con el WhatsApp, o puedo estar con el Facebook, o puedo estar con el teléfono. Entonces, evidentemente, no me tomo la posibilidad de mirar dentro y hacer ese trabajo en silencio, y quiero estar conectado como estaba antes y encima me enfado porque no puedo. Entonces, silencio. Es lo que recomiendo. Silencio mental. Ximena te pregunta una opinión sobre si tú crees que esta era la única forma en que la madre naturaleza iba a tener un break, una parada, y que porque es increíble ver a los animales en espacios donde no pueden estar cuando está poblado de personas. Ya. No, evidentemente que no es la única manera, pero es la única que entendemos. Si fuéramos bichos sociales con un sistema de valores distinto al que hay, pues la historia sería totalmente distinta. Los animales convivirían igualmente con nosotros, como en ciertas zonas del planeta ocurre, pero como somos sordos y no nos enteramos, pues bueno, la vida tiene que subir el volumen. Y vale más que hagamos caso, porque si no la próxima vez el volumen será más alto. O sea, empecemos a entender, a comprender y a cambiar lo que tenemos que cambiar en nosotros, porque si no, el volumen cada vez será más alto. Pero eso solo depende de nosotros. La Tierra, la Madre Tierra no tiene ningún problema, absolutamente ninguno. Si somos nosotros, a través de nuestra prepotencia, que hablamos que vamos a acabar con el planeta, ¿qué planeta vamos a acabar? Pero si el planeta hace un estornudo y nos vamos todos... la Tierra no necesita de nosotros necesitamos de la Tierra. Entonces empecemos a revisar esos valores. Y ya es época que no vale es que no puedo, es que los demás no lo hacen, es que no depende de mí. Cambiemos nosotros a nivel individual, y ese cambio individual, a medida que esa masa sea más grande, va a provocar un cambio en la sociedad. Solo tenemos que mirar la historia, siempre ha funcionado así, pero tenemos que hacerlo. Tenemos que tener esa conciencia de globalidad, no esa conciencia de individualidad, que en realidad a mí lo único que me preocupa es que yo vaya bien. Si estamos hablando del coronavirus, que hay no sé cuántos muertos, porque ni lo sé, y nadie tiene en cuenta que hay gente que se está muriendo de hambre. Nadie tiene en cuenta que en Siria hay una guerra.
eso nos da lo mismo. Pues bien, como no somos capaces de tener una visión de globalidad, la globalidad sí que tiene una visión de cómo solucionar el tema individual, es lo que está haciendo. Y a veces me parece que poco hace. Entonces, tomemos nota de todo. Más nos valdría, sí. Creo que sí. Porque a mí la experiencia me dice que cuando hay algo que no lo aprendo, la próxima vez viene más fuerte. Entonces, vale más aprenderlo ahora. Leire comenta que mostrarse uno mismo, que es un gran trabajo. Y Hayone, que el silencio es necesario para el conocimiento consciente de uno mismo. Evidentemente. Evidentemente. Y ahora tenemos la oportunidad de ese silencio. Y para mí es una de las cosas positivas. Evidentemente no es que me guste el estar encerrado, la gente que está muriendo. No, pero creo que hay que ir más allá de eso. Porque si en España hay, no sé, me lo invento, 5.000 personas que han muerto, como he dicho antes, ¿cuántas personas mueren al año en España? Pero no por eso, sino por otras historias. ¿Verdad que aquí no se queda nadie? Bien, pues entonces tomemos eso como una lectura, como una alarma. Vamos a llamar, tomemos eso como una alarma, como un cuidadito. Que un bichito tan pequeñito que ni se ve, la que está liando. Entonces tomemos esa alarma y, en serio, tomémosla y revisémonos, no a la sociedad, que también, pero hagamos el trabajo de revisarnos a nosotros, porque no olvidemos en ningún momento que nosotros somos la sociedad. Entonces, la sociedad la hacemos entre todos, ¿cierto? claro. Bueno, chicos, llevamos casi una hora, o sea que si tenéis alguna pregunta más, porque vamos a ir terminando. Venga, ¿alguna preguntita más? ¿O alguna opinión más? Pero a mí no me hagáis caso, lo he dicho antes. Aquí no se trata de que yo hablo y yo tengo el dogma de la verdad, o no. Se puede estar de acuerdo conmigo o no, porque en realidad a mí me da lo mismo que estéis de acuerdo o no. Me da exactamente lo mismo, porque sé que yo no soy la verdad. Yo hablo desde mi verdad. Lo que sí os invito es que eso que estamos hablando, y que el viernes que viene intentaremos pues, hacerlo otra vez, lo que sí os invito es que eso al menos lo escuchéis y lo pongáis dentro. Y después veáis en qué punto cada uno está. Y si eso es así o no es así. Pero está pasando el momento de las palabras. Ahora toca hechos, toca movimiento. Eso es lo que toca. Movernos de otra manera. Provocar situaciones y hechos distintos. Porque si no, ¿qué vamos a tener? Más de lo mismo. Bien, habrá gente pues que eso le irá bien. A mí me gustaría pues que la sociedad fuera distinta. Y para eso pues procuro yo ser distinto cada día. A eso os invito. Mira, Carmen nos ha hecho una reflexión, ¿Sí? un poquito extensa. De hecho, ese momento, hablando del silencio, de hecho, ese momento de silencio, de estar con uno mismo, hay que valorarlo, porque tiene una lectura positiva. Vivimos en una sociedad que siempre va contra reloj, donde siempre nos quejamos, donde se está acostumbrado a vivir con prisa, sin disfrutar apenas de lo que se nos ofrece, de lo que nos rodea, de la naturaleza, y por supuesto sin disfrutar de nosotros mismos, porque no se le ha dado la importancia que tiene. A nosotros nos tenemos que dar justificaciones, a nadie más. Lo importante es quererse, conocerse y estar a gusto con uno mismo. Por ello a veces es mejor no relacionarse con alguien. Y si es a través de una pantalla, al menos siga habiendo una conexión que la era digital permite. Pero realmente tenemos que saber estar solos y en silencio, porque tenemos seguro que es mínimo la única persona que nos va a acompañar toda la vida. Así que mal iríamos si no sabemos gestionarlo, sea por miedo o no. Evidentemente, bonita reflexión.
pero a veces el silencio mental nos da pánico. Por eso necesitamos el ruido mental, por eso necesitamos la actividad o incluso la hiperactividad, porque somos incapaces de quedarnos en silencio. Pero cuando a mí me da pánico quedarme en silencio, es por una simple razón, es porque no me gusta. Entonces reflexionemos sobre eso. ¿Por qué no me gusta? ¿Qué hay en mí que no siento correcto? ¿Qué hay en mí que no es coherente? ¿Qué hay en mí que crea contradicción? Porque si me gusta no tengo ningún problema en estar solo y mirarme al espejo, ¿verdad que no? Y estamos en momentos de reflexión. Yo os diría que empezáramos a cambiar la percepción de lo que está ocurriendo y que tomáramos esa nueva o distinta percepción de que está ocurriendo algo para que nos miremos dentro, independientemente de lo que está ocurriendo, que evidentemente que va a ser doloroso para muchas personas, bien económicamente o bien familiarmente. Claro que va a ser duro, pero es el precio del cambio. Pero no a nivel global. Todo cambio individual, y en la vida tenemos unos cuantos, todo cambio individual normalmente pasa por el proceso del dolor. Ya lo sabemos. Por eso hoy, cuando eso es mundial, la campanita no solo está llamando a Albert, a Ariana, no, la campanita está llamando a toda la humanidad. Entonces hagamos caso, hagamos caso. A mí me pone muy contento cuando ves esas fotografías. El otro día vi una fotografía en Facebook que había unos ciervos en medio de una calle. A mí eso me pone contento. Y así debería ser. Pero no. Entonces empecemos a revisar nuestros valores. Eso sí es importante. Y los valores solo se pueden revisar en silencio. No se pueden revisar con ruidos, en silencio. Bueno, pues vamos a ir terminando. Gracias. No sé, yo ahora ya que me he calentado, yo ya no tengo problema. Tú ya tirabas, ¿no? Yo ya no tengo problema. Bueno, te dan las gracias por aquí muchas personas, pues Carmen, Óscar, Maribel, Isabel, y por mi parte también deciros, bueno, creo que ahora me voy a añadir yo, deciros que vamos a hacerlo todos los viernes, un ratito de directo con Albert, que tan generosamente se ofrece. Así que para el próximo viernes pues podemos hablar de cosas diferentes, que no todo tiene que ser el coronavirus, obviamente. Bueno, pues el coronavirus hemos hablado poco, hemos hablado del miedo, de la percepción, de la vida. No, lo bueno es que esta situación nos pone a todos en una tesitura claro, que remueve muchas cosas que no son solo de este momento, ¿no? Nos hace mantener en silencio y nos hace vernos en silencio. Y eso a veces duele más todavía. Sí. Entonces, hacer preguntas, no sé qué medio, por qué medio, aparte de la web que está achicharrada, la web de preguntas, pero no sé si se puede haber otro medio de hacer preguntas. Pues o nos lo ponéis en mensaje a través de Facebook o nos lo enviáis a info@caminoconciencia.org, el medio que queráis de los dos, y podemos tratar cualquier tipo de tema que os interese. El miedo, la consciencia, cualquier tema relacionado con desarrollo personal, con psicología transpersonal, con cualquier temática que sea de vuestro interés, de filosofía, incluso filosofía, ¿sí? Es lo mío. Bien, por eso. Entonces nos podéis hacer cualquier tipo de pregunta, bueno, se la podéis hacer a Albert y él os responderá como hoy. Y nos vemos. O por este medio, o guardar la pregunta y hacerlo el viernes que viene por ahí también. Perfectamente. El viernes que viene, también a las 6, como hoy, pues estaremos compartiendo un ratito con vosotros. Así que os dejo que se despida el maestro. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. He estado cómodo, yo tenía mi reparo de cómo iba a salir, no por vosotros, sino por mí. Porque me cuesta hablar a una cámara, ¿no?
Como he dicho antes, yo soy bicho de directo. Pero bueno, con las preguntas me siento bien y de alguna manera me siento medio conectado, ¿no? Me imagino que a medida que vayan pasando las sesiones me sentiré más. Entonces, muchísimas gracias a todos. Disfrutar del silencio, arrancar y acabar con esos miedos, tener en cuenta que ocurrirá lo que tenga que ocurrir y lo que vaya a ocurrir y seamos felices, que de eso se trata. Un besito y hasta el próximo viernes.